Nuestro programa con la charla magna Sumando Fuerzas por un Cambio, por Santiago Mejía. Moderador, Giovanni Gómez. Adelante, Giovanni. Seguimos avanzando en este viaje. A continuación, les queremos presentar a nuestro gran invitado, Santiago Mejía. Santiago es coordinador de las áreas de ecosistema como Project Manager del programa Millones de Agentes de Cambio y en los procesos de talento en Ashoka, México, Centroamérica y el Caribe. Es psicólogo y comunicador social. Egresó como periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Cuenta con certificaciones en diseño de proyectos para promover el bienestar y una en uso de herramientas de gamificación. Pertenece a Rotary International y es actualmente el director de servicio a la comunidad para los estados de Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México. Démosle la bienvenida. Muchas gracias. Listo. Creo que ya voy comenzando. Bueno, es un gusto poder estar en este espacio tan especial que anualmente celebra el Changemaker Day del TEC de Guadalajara. La verdad es que para Ashoka siempre ha sido, digamos, un espacio donde podemos inspirarnos de la agencia de cambio que se está haciendo alrededor de México. Y este año creo que se merece celebrar un poquito como este enfoque de la importancia de la comunidad. Entonces, hoy quiero hablarles un poquito sobre sumando esfuerzos por un cambio. Y antes de empezar formalmente con el tema, quiero comentarles que desde muy pequeño a mí siempre me han encantado los edificios. Yo crecí en una familia constructora. Mi abuelo desde muy joven empezó a construir mueblería, pero se fue transicionando, digamos que al mundo de construcción de edificios, pintura, etc. Y mi papá siguió los pasos. Desde muy pequeño mi papá me llevaba con él a veces a ver cuando le daba instrucciones a pintores, cuando le daba instrucciones como a diferentes albañiles, y siempre estaba en los lugares de construcción y veía como iba un día y luego volvía en un mes y era totalmente distinto. Los edificios empezaban a crecer, un día no había absolutamente nada sino un lote, y luego en un mes ya había cemento. Luego volvía y ya había columnas y ya no simplemente caminaba el primer piso, sino que ya iba conociendo el tercero, cuarto, quinto piso. Hoy no soy constructor, pero sí siempre he tenido como esta afinidad a vivir en lugares muy metropolitanos donde yo puedo ver los rascacielos. Hoy vivo en Ciudad de México y vivo a 2 cuadras del edificio de BBVA. Y digamos que casi no veo la luz del sol porque los rascacielos, sus sombras siempre me tapan. Pero para mí, los rascacielos siempre han sido una inspiración, porque muchas veces consideramos que estos edificios aparecen de la nada, cuando en realidad es el trabajo de cientos de personas, hasta podemos hablar de miles de personas que trabajan como hormiguitas, siguiendo instrucciones para ir saliendo adelante. Y así es como siempre vemos los edificios. A veces vemos ya que vienen todas estas máquinas y todos estos espacios y empezamos a ver a la persona que dirige toda la obra y empieza a decir, oye, tú el albañil, por favor ponga el cemento, y luego viene otra persona que va poniendo las columnas. Cada uno va haciendo un trabajo muy especializado para aportar, para ir creciendo. Y lo más interesante que se me hace a mí es que todos tienen que hacer su trabajo muy bien, porque si uno falla, puede fallar todo. En Medellín tuvimos una época en que había, digamos, que caídas de edificios, o sea, que edificios que se caían por malas estructuras. Y ahí me puso a reflexionar esa época cuando en la noticia salía que se caía un edificio y se moría X número de personas, y me decía, ¿qué tan importante es el trabajo de todos los albañiles y los trabajadores de obras? Porque si uno falla, la verdad es que puede decadenar muchas consecuencias. Pero también no tenemos que ver simplemente la carga que tienen, sino las cosas buenas que tienen. Cada acto bueno que ellos hacen ayudan a que en estos edificios que cada día están subiendo cada vez más, pues se valora su trabajo tan perfecto. Simbólicamente, los edificios
históricamente, hablando de un poquito esta biblioteca de Babilón, de Alejandría, por ejemplo, que crecía y llegaba hasta los cielos, se supone que los rascacielos es ese monumento a la humanidad de que estamos llegando cada vez más cerca a Dios, por así decirlo, que a medida que va creciendo y va subiendo y más pisos que podemos llegar al cielo. Pero por otro lado, es esa recordatorio de esos sueños que hace 80, 100, 150 años no pensábamos que eran posibles. Si hablábamos en 1850 sobre esto de los rascacielos y los edificios, nos hubieran parecido una locura. O sea, poder llegar hasta un 20 piso era algo inconcebible. Pero que hoy, digamos que es pan de cada día si vives en Ciudad de México, si vives en un Tokio o un Hong Kong, etcétera. Y eso me ha hecho pensar y ha sido un motor para mí en el sector social, ya que yo pienso que los objetivos de desarrollo sostenible tienen cierta semejanza a los rascacielos. Cada uno de estos, si nos imaginamos que cada uno de ellos es un edificio, imagínense en todas las personas que han estado involucradas detrás de poco a poco ir avanzando en cada uno de estos objetivos. Claro, en algún momento empezaron desde cero. Hubo una época que todavía no se había concebido, digamos que infraestructura de innovación para la industria como la ODS número 9. Era algo que no se hablaba. O digamos que no pensábamos en reducir inequidades porque era algo tan normalizado. Entonces es lo mismo que una construcción, empezaron desde cero, pero poco a poco empezó a meterse en diferentes personas, empezó a venir estos albañiles, empezaron a empezar a crecer bajo la visión de una persona o de muchas personas y empezaron después de construir la infraestructura, empezar a traer mueblerías, empezar a pintar y empezar a hacer crecer a lo que hoy en día son esos lindos rascacielos para algunos de nosotros. Lo mismo pasa con estos objetivos. Cuando vemos cada uno de estos, tenemos que pensar en la carga histórica, simbólica y de esfuerzo de tantos actores sociales, de toda una comunidad de personas que trabajan el tema de salud para cumplir la ODS, por ejemplo, número 3. O, por ejemplo, todas las personas que trabajamos, y aquí me incluye que estamos generando alianzas para lograr los objetivos. Y cada uno trabajamos desde nuestra trinchera y nuestro rol. Pero muchas veces, digamos que no pensamos mucho en esas cosas, solamente pensamos en todo lo que nos falta por hacer. Claro, todavía nos falta mucho por hacer, pero hoy estamos mejor que hace unos años. Eso puede ser debatible, pero deberíamos también pensar desde lo propositivo, todas las personas que hoy se están sumando para trabajar la ODS número 13, por ejemplo. ¿Qué pasaría si ninguno de nosotros estaríamos porque decimos todo está perdido? No. ¿Cuántos emprendedores sociales están trabajando este tema? Yo estoy muy feliz y digamos que muy honrado de estar después de tantos grandes emprendedores sociales y agentes de cambio que han hablado durante este día. Por ejemplo, una Carolina Nieto o por ejemplo un Arturo, que gracias a ellos estamos trabajando en participación ciudadana, estamos dándole visibilidad al trabajo de mujeres de manera digna y estamos reduciendo la inequidad que se representa de eso. Pero como puede ser una Carolina Nieto, existe otra que digamos que tiene otro emprendimiento social que está trabajando con mujeres en Argentina, por ejemplo, Mujer Financiera, o que está trabajando en Europa, o que está trabajando en Asia. Y toda esta ODS es todo ese gran edificio de todas estas personas que están laborando y generando una comunidad que está sumando esfuerzos de agencia de cambio. Y de eso quiero hablar un poquito hoy, porque no solamente se trata de tú como agente de cambio, sino tú cómo estás uniendo a toda una comunidad para unirse bajo una misma causa. Y la pregunta siempre surge, ok, yo soy un agente de cambio, soy un joven que no pido permiso, estoy inquieto por un problema social que es muy pertinente a mi comunidad, puede ser de cualquier estilo, y estoy buscando soluciones. Puede ser que yo sea un joven que desde la empatía reconocí ese problema y quizás no me pongo tanto en el zapato del otro, sino que le digo a esa persona que
no entiendo muy bien su problemática, pero quiero aprender, quiero estar al lado tuyo y comprender lo que tú estás viviendo, o por lo menos acercarme para poderte ayudar. Puede que yo sea un agente de cambio que busco a mis amigos y los inspiro para que ellos también se sumen a resolver problemática social, y hacemos un nuevo equipo, y empiezo a traer todos estos aprendizajes que traigo de diferentes partes de mi vida para solucionar el problema. Puede que yo también sea un agente de cambio que busco en mis amistades y todas estas otras personas de mi comunidad nuevos liderazgos, solucionar los problemas y reconocer qué es lo que yo hago bien y qué no hago tan bien, y empiezo a otorgarle a cada uno un nuevo liderazgo. Y finalmente, es muy posible que si practico todas estas habilidades, practico también esa creatividad para solucionar problemas. Busco la manera de que, oye, si mis papás no pueden resolver este problema, ni mis profesores, ni mi gobierno, ¿cómo le puedo dar la vuelta y ver el problema desde una nueva perspectiva y solucionarlo de una manera innovadora? Pues probablemente ya eres un agente de cambio. Empecemos desde ahí, la verdad. Y los felicito, porque estas habilidades que en Ashoka hablamos de habilidades transformadoras, son las habilidades que más necesitamos hoy en este mundo cambiante. El COVID nos ha enseñado que la empatía, entender la situación de los demás y poder comprenderlo desde otra perspectiva, también buscar nuevos liderazgos en momentos de crisis, buscar equipos de equipos, o sea, mirar cómo podemos unirnos entre diferentes sectores o traer, digamos, un equipo más amplio, y buscar esta creatividad para solucionar problemas que hace un año no estábamos pensando en hacer eventos virtuales. Desde ahí empieza todo esto. Pues estás preparándote. Ese tipo de habilidades son las que más se necesitan. Porque hoy el mundo no está simplemente buscando habilidades técnicas, que siempre son importantes, pero también busca que un ser humano tenga estas habilidades transformadoras y que seamos un agente de cambio y que estemos preparados para este nuevo juego, por así decirlo. Entonces, basándome en eso, la pregunta es, ok, si yo ya soy un agente de cambio, ¿con quién me puedo sumar? ¿Con quién puedo buscar en mi sociedad y mi comunidad para generar una comunidad de agentes de cambios? Pues les cuento que lo más principal son esas personas que están a mi alrededor, jóvenes que yo puedo inspirar o adultos que yo puedo inspirar a que se sumen a mi causa. Pero no se queda así, sino que no, tenemos que mirar un poquito la comunidad de una manera mucho más amplia, pensar en un ecosistema social. Un ecosistema social, no sé si a ustedes ahí mismo se les viene un poquito esta imagen de un bosque o una jungla, un agente de, o un ecosistema, perdón, incluye todos estos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el árbol, la planta, todo esto. Lo mismo pasa en un ecosistema social. No solamente es el joven, sino que hablemos, por ejemplo, en una instancia de este símbolo que yo pongo del mundo, son las organizaciones de la sociedad civil. Un agente de cambio debería buscar comunidad con estas otras organizaciones que ya están trabajando las problemáticas. Por más que quisiéramos, o no, más bien al revés, por más cuestionamiento que hacemos y pensamos que nadie trabaja nuestros temas, pues sí, siempre en la sociedad existe alguien más que está igualmente con mucho coraje de que cosas sucedan que no es justas o que no nos parece. Deberíamos alinearnos con ellos, buscar voluntariar, poder sumar esfuerzos con ellos. Organizaciones de la sociedad civil que estén trabajando medio ambiente, que estén trabajando derechos de poblaciones indígenas o LGTBI, etcétera, existen y tenemos que sumarnos con ellos porque ellos están haciendo su agencia de cambio y su impacto. Por otro lado, debemos sumarnos con empresas también. No solamente es el rol de un ciudadano o rol de una organización de la sociedad civil involucrar los problemas, sino que desde el sector privado, ellos son el motor que van a generar los cambios muy acelerados. Hoy se está hablando mucho de la responsabilidad social y es una práctica que las empresas están fortaleciendo mucho para poder generar cambio social. Pero ¿cómo podemos involucrar a estos actores sociales en un involucramiento mucho más a raíz a los problemas?
y empezar a pensar en un impacto colectivo en que fondos. Pero lo que sí lo tienen son las empresas privadas y que ellos están dispuestos a colaborar, ya que ellos quizás tienen el conocimiento para ejercer, digamos, la solución a problemas de raíz. Además, ¿por qué no nos estamos alineando con las universidades? Este Changemaker Day es la muestra de cómo podemos nosotros como ciudadanos o como agentes de cambio de todas esferas del mundo poder sumar esfuerzos con la academia. Las universidades han empujado que toda esta agenda sea posible. Le apostaron a que nosotros tenemos que hacer un evento que promueva la agencia de cambio, las habilidades transformadoras, inspirar a los jóvenes por medio de ejemplos en la sociedad. Entonces, el TEC de Monterrey, la sede de Guadalajara, la verdad es que es un ejemplo de cómo nos podemos sumar desde la parte educativa y empezar a pensar también cómo podemos integrar esta agencia de cambio, emprendimiento social, innovación en los currículos de las escuelas. Porque no se trata simplemente de que, yo estudio en el sector social y por eso les voy a enseñar cómo ser agentes de cambio, sino que eso se transfiera también en ingenierías, que también eso se transfiera a escuelas de economía y mucho más. Entonces, la agencia de cambio tiene que pensar en actores sociales también desde ahí y también desde la investigación. También en Jalisco se está activando grandes investigadores alrededor de emprendimiento social y agencia de cambio. ¿Cómo podemos sumar ante eso? Pero por otro lado, no podemos dejar a un lado una de las entidades más importantes que hace funcionar la sociedad, y es el gobierno. Como también nosotros podemos buscar en nuestros representantes locales que ellos también promuevan la agencia de cambio y sumar esfuerzos. Y no solamente que ellos lo chuten a las organizaciones de la sociedad civil, ni viceversa, sino cómo podemos trabajar colaborativamente entre nosotros. Y por último, y lo quería resaltar porque muchas veces queremos separar de manera laica, es también cómo podemos involucrar a nuestras comunidades religiosas. Algo que yo siempre me ha inspirado mucho es que cómo las religiones, especialmente los católicos, pueden generar comunidades de apoyo internamente que apapachen, por así decirlo, o que se apoyen uno a otros y que ninguno de la comunidad quede atrás. Obvio, hay muchas cosas de discriminación que eso es otro debate, pero normalmente cuando vemos se vuelve en una comunidad, digamos, un grupo de soporte para tener, digamos, que relaciones de fraternidad, ¿cierto? Así se conciben. Entonces, también pensar cómo podemos llevar esa agencia de cambio en colaboración con estas entidades religiosas y fortalecer lo que ellos ya están promoviendo, ¿cierto? Y mirar cómo podemos hacerle el giro a otras prácticas que quizás nosotros no estamos tanto de acuerdo. A lo que voy con esto es que cada uno de estos actores sociales que yo he nombrado, la agencia de cambio hay que sumar no solamente los que estamos trabajando en nuestro entorno inmediato, sino cómo podemos abrirlo, hablar de actores sociales más global, ¿cierto? Desde la OSC, desde las empresas privadas, desde las universidades, gobierno y entidades religiosas y muchos más que a ustedes se les puede ocurrir. ¿Cómo generamos una comunidad colectiva que van generando, digamos, que estos lazos? Y les quiero mostrar un poquito esto. Hoy en día se ha vuelto muy común que podemos pensar en este primer gráfico, como cada uno hace su agencia de cambios de manera aislada. ¿Cuántos de ustedes no tienen una organización que ustedes crearon ya iba a decir parceros, pero su comunidad? Y trabajamos aisladamente, o sea, no miramos qué medios de comunicación podemos hacer alianza, ni universidades, sino que trabajamos en una pequeña burbuja. Y eso está bien. Pero cuando no sé qué hace el otro, estamos haciendo el esfuerzo dos veces. O sea, estamos quizás haciendo que estamos promoviendo derechos de la mujer en nuestro estado, cuando hay otra organización que está haciendo lo mismo y quizás tiene más alcance. Y quizás podemos sumar esfuerzos y mirar tú en qué estás bien, mejor que ellos, y ellos en qué están fortalecidos y empezar a generar alianzas mucho más duraderas. Una de las teorías de psicología, de sociología y antropología menciona que obviamente no es lo mismo que tú hagas un esfuerzo que por ejemplo, digamos, hablemos de
aportes un 20% a la solución y luego otra entidad haga un 20% adicional y sume un 40%. No, así no funciona. Cuando tú empiezas a hacer sinergia, el esfuerzo que tú haces y el esfuerzo de estos dos 20% y los sumas, no se convierte en 40%. Ahí no funciona esa matemática, sino que se suma en un 60%, 70%, porque se vuelve exponencial. Se vuelve una bolita de nieve que cuando uno se suma a una comunidad de apoyo, genera, digamos, este aporte mucho más macro. Empiezan a sumar esfuerzos que quizás desbloquean hallazgos y posibilidades que antes no había tenido. Y ahí empezamos a hablar, por ejemplo, de una colaboración uno a uno. Empezar a colaborar entre nosotros, que eso va a incrementar nuestro impacto social y pensar en un escalamiento social. Y luego al final, la visión que nosotros consideramos desde Ashoka y hemos demostrado que funciona es que no se trata simplemente de hacer una alianza por un lado y luego la otra y eso, sino cómo podemos todos trabajar en una red inteligente en que en el centro no sea un articulador, es decir, que no sea una empresa que mueva todas las fichas de la solución del problema, sino la idea de que, por ejemplo, en nuestro caso, de la agencia de cambio y que todos podemos ser agentes de cambio, sea el que mueva a todas las entidades. Y así se los quiero graficar. No se trata de que una Ashoka esté en la mitad articulando y que todos estén funcionando, sino que la visión de que todos podemos ser agentes de cambio pueda mover que el gobierno converse con empresas y fundaciones, que converse con padres de familia, que las universidades puedan estar conectados con los líderes de opinión y que se genere una comunidad grande, interesada y que promueva la visión de agencia de cambio. Eso no es, o sea, eso no es algo que ocurre un día al otro, sino que esto es un proceso que todos en este momento se está haciendo. ¿Recuerdan lo que dije del edificio? Este edificio de agencia de cambio que ustedes ven en la mitad ya tiene algunos pisos. Puede tener 10, 15, 20, pero su idea es tener 100 pisos completados con vidrios, con todo listo, perfecto para que toda persona pueda habitar. Que todo agente de cambio pueda entrar en esta metáfora dentro del edificio y sentirse en casa. Sentirse que fue una construcción hecha por ellos y a la mano de todas estas entidades. Que el gobierno haya puesto las columnas. Que los investigadores hayan elegido los colores del edificio. Que los padres y madres de familia hayan hecho, digamos, que todo este recurso humano para que las personas puedan tener personas que estén ahí para ellos. Que los medios de comunicación realmente tengan, digamos, que telefonía y todas estas redes de conexión eléctricas dentro del edificio. ¿Qué sería de un edificio llamado la agencia de cambio sin columnas o sin redes de conexión, sin internet, sin todas estas cosas? ¿Qué sería sin una de estas partes? Una comunidad no puede ser desarticulada de diferentes actores sociales. Nuestra diversidad es nuestro mejor asset, es nuestro mejor regalo, es nuestra palanca para ir más allá. Ahora, hay diferentes maneras de colaborar. O sea, no solamente se trata de hacer proyectos sociales, que sí, eso es una parte muy importante, pero le quiero mostrar 3 niveles en que tú como agente de cambio también puedes sumarte. Primero que todo es esto de inner transformation, es decir, esta manera de pensar que va en nosotros mismos. Su primer paso como agente de cambio no solamente es transformar el mundo, sino transformarte a ti mismo. Permitirte ser un agente de cambio, o como decimos también, ser un change maker. Es una nueva forma de ser, es ejercer estas habilidades transformadoras y hacer un trabajo interno antes de ir a los demás. Yo no puedo ayudarle a los demás si yo no estoy bien, si yo no estoy ejerciendo la agencia de cambio. Por más ganas que yo tenga, no puedo ejercer cambios cuando en mi ser yo no estoy permitiendo que otras personas tengan liderazgos. Cuando no estoy ejerciendo la creatividad, sino que estoy replicando las mismas ideas una y otra vez. Por otro lado, cuando ya tengas ese trabajo de tu interior ya hecho, que hay muchas maneras de hacerlo, o sea, desde un primer buen acto, desde a trabajar con sus amigos, a las habilidades transformadoras, etcétera, ya podemos ir a otra cosa.
La sociedad es muy vasta, pero ustedes habitan en una universidad, ustedes están en empresas trabajando, ustedes hacen parte de organizaciones de la sociedad civil. También una de las partes es que listo, yo estoy ready para hacer change making, mi organización está lista para hacer agencia de cambio, y ahí es donde tenemos que ser críticos y empezar a decir en nuestras universidades qué espacios nos están promoviendo para ser agentes de cambio y cuál es mi participación en eso. Como si no tienen, por ejemplo, el TEC tiene el hub de innovación, etcétera, sí tiene y promueve espacios. ¿Yo qué estoy haciendo para promover más esos espacios? Porque cuando empezamos a involucrarnos y a hacer digamos que este intraemprendimiento y este trabajo interno con mi organización, puedo cambiar la cultura, puedo empezar a contagiar de una manera positiva la agencia de cambio en otros. Que otra persona diga, oye, Lourdes está haciendo, digamos, cambio participando en el Changemaker Day. Yo quiero ser parte de eso. Y esa inspiración replica en otros y empezamos a hacer como una conexión y empezamos a hacer una transformación organizacional. También empezamos a generar cambios en currículo y empezamos a exigir que en nuestras clases de emprendimiento empecemos a hablar de emprendimiento social o cómo desde nuestras ideas y teorías, siendo yo, por ejemplo, psicólogo, empezar a ver teorías de la psicología social y empezar a decir, ¿esto cómo me puede ayudar a hacer agencia de cambio en mi sociedad? Entonces no se trata simplemente de ver la sociedad, sino empezar a hacer transformaciones en mi espacio, mi entorno más inmediato, que es mi universidad, es mi escuela, es mi empresa. Luego, cuando eso ocurre, y creo que si ustedes logran eso, ya son los mejores agentes de cambio que pueden ser, porque esto es un trabajo titánico, pero que sé que cada uno de ustedes pueden lograr. Podemos hablar entonces ya de una manera mucho más grande. No solamente hablar de mi escuela, sino hablar de todas las escuelas de Jalisco. Pensar en cómo podemos cambiar a todo el sistema educativo de todo México y empezar a generar estas propuestas y proyectos sociales que ustedes ya están haciendo, que la verdad es que de antemano yo ya he visto a muchos de ustedes y me inspiran porque hacen cosas fenomenales en sus entornos y comunidades. ¿Cómo pueden escalar eso? ¿Cómo podemos empezar a hablar de cómo cambiar el paradigma de cómo tratamos a las mujeres o cuál es el involucramiento que damos a poblaciones indígenas en las conversaciones de transformación social? ¿Cómo empezamos a hablar de que el tema de medio ambiente es algo que se tiene que solucionar hoy y debería haber políticas públicas que promuevan regulación para empresas? ¿Cuál es el rol que ya podemos pensar en una manera mucho más macro en torno a estas problemáticas? Entonces vamos en 3 niveles. Por un lado, transformar mentalidades, evolucionar organizaciones y luego crear ecosistemas. Crear culturas de empatía, colaboración e innovación sistémica entre organizaciones. No lo tienen que hacer solos. Recuerden que tienen todos estos actores sociales que les he mencionado que pueden llevar a la agencia de cambio. Entonces, la conclusión a eso es que se necesita toda una comunidad para impulsar un agente de cambio. No solamente se trata de ti. Si tú eres un agente de cambio, qué gran paso. Porque a veces da miedo ser agente de cambio. A veces no sabemos por dónde empezar. Pero cuando empezamos a reconocer que existen a más agentes de cambio y tenemos a toda una comunidad que nos respalda, digamos que vamos a poder pararnos derecho y con muchas más herramientas para generar las soluciones que más nos apremian en nuestra sociedad de hoy. Piensen en el tema que ustedes más aman. ¿Qué pasaría si ustedes no se empoderan de eso? ¿Qué pasa si tú no hubieras ayudado a esa persona o esa población o esa comunidad? ¿Qué pasaría si nunca te hubiera interesado? Hubieras cambiado quizá la vida de una persona. Gracias a ti hay más agentes de cambio porque tú eres una inspiración para otros. Ser un agente de cambio es una responsabilidad increíble porque todos los actos que tú haces, otra persona está detrás de ti mirándote y diciendo, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero unirme a la causa de esa persona. Yo quiero que esa persona me enseñe y promovamos juntos un mundo mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer con todos esos actores sociales, es lo que tenemos que hacer en nosotros mismos, en nuestras organizaciones,
y en nuestro ecosistema. En Ashoka, nosotros tenemos un proyecto que estamos, digamos que muy felices, porque después de trabajar 30 años en México, Centroamérica y el Caribe, caímos en cuenta que muchas veces se visibilizaba los agentes de cambio en lugares muy concentrados, que eran las áreas metropolitanas más destacadas y donde la información pasaba más fácil. Ya se pueden imaginar cuáles son: Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Toluca. Digamos que estos son ciudades centrales donde los agentes de cambio normalmente son más reconocidos y todo lo demás. Pero ¿qué pasa con los agentes de cambio de Chihuahua o de Baja California o de Colima o los de Nayarit o los de Yucatán? Hay agentes de cambio en todos los estados, pero no siempre se están visibilizando y no es culpa de ellos. Es el resultado de un ecosistema social que no reconoce los agentes de cambio o quizás tienen prioridades en otros enfoques. Pero nosotros en Ashoka México dijimos, ¿cómo vamos a llegarle a todas estas personas, jóvenes, adultos, que se la están rifando en sus estados, en sus comunidades? Y empezamos a crear una visión de millones de agentes de cambio. Millones de agentes de cambio es un movimiento de agentes de cambio que lanzamos el año pasado en México, Centroamérica y el Caribe. Y es una plataforma en que tú como persona de cualquier rol social, puede ser madre, puede ser una profesora, puede ser absolutamente cualquier rol social, que estás generando agencias de cambio y tú digas, oye, yo quiero reconocer que soy un agente de cambio y estoy haciendo esto. Y mi compromiso es generar a más agentes de cambio desde mi esfuerzo. Ahí entonces, solamente poniendo un ejemplo. El año pasado nos tocó una profesora que trabajaba en Chiapas, que subió la mano y dijo que era un agente de cambio. Ella desde su escuela, que solamente eran de 20 jóvenes, ella dice que estaba ejerciendo las habilidades transformadoras, estaban enseñándole a ellos empatía, estaba enseñando, digamos que nuevos liderazgos en jóvenes de 8 a 15 años y un poquito más porque empezaron a hacer proyectos sociales. Y ella dijo, pues yo me comprometo a que por lo menos estos jóvenes salgan como agentes de cambio. Y no estamos hablando de organizaciones que están impactando miles de personas, sino una profesora que se la está rifando y 20 jóvenes van a salir agentes de cambio en una parte que no siempre, digamos, que tenemos la oportunidad de eso, que quizás los chicos se enfocan en otros intereses. Por lo menos ellos ya están equipados con las habilidades para este mundo cambiante. Esos son los compromisos que nos mueven mucho y nos inspiran. Y para eso existen millones de agentes de cambio. Una plataforma en que esta profesora o que una organización social quiera subir la mano y decir que se está comprometiendo a generar más agentes de cambio desde su causa social. ¿Cómo estoy inspirando a que otros les interese el tema de medio ambiente? ¿Cómo estoy enseñándole a ellos que por medio de las habilidades transformadoras, empatía, etcétera, podemos generar un impacto social mucho más profundo en temas medioambientales y podemos salvar el planeta desde ahí? Creamos esta plataforma y sus aprendizajes. Porque lo que hacemos con estos compromisos es que nosotros los apoyamos, porque sabemos que se necesita toda una comunidad para impulsar un agente de cambio. Como empezamos a articular y empezamos a conectar a estos compromisos con toda una red de apoyo, todo un movimiento a nivel nacional, y cada vez más los vamos viendo creciendo. La verdad es que yo me siento muy orgulloso en el sentido que uno se siente como un padre de familia que ve que su hijo está saliendo adelante. Así me siento a veces con estos compromisos. Son familia. Un agente de cambio es una familia, porque ellos entienden lo difícil que es generar cambio social, lo gratificante que es hacer un buen labor. Y a veces el camino de un agente de cambio puede sentirse solitario, especialmente cuando son temas que parece ser que solo nos involucra a nosotros.
o más bien que sentimos que somos los únicos que estamos participando en la solución. Pero cuando llegamos a un movimiento o una comunidad como esta, como millones de agentes de cambio, empiezas a conectar y decir, oye, yo no soy el único. O sea, yo que vivo en Veracruz y veo a este joven que está trabajando desde Aguascalientes y está haciendo algo similar a mí, ¿qué aprendizaje podemos hacer conjuntos y cómo podemos crecer nuestras organizaciones y trabajar como en sintonía? Es muy lindo esos momentos de conexión. Por eso amo este Changemaker Day, porque hablamos de comunidades. Las comunidades son los que van a ser este tipping point, este punto crítico que necesitamos en la sociedad. Una comunidad de respaldo, una comunidad que nos apoyan, una comunidad que están trabajando todo esto con todos los actores sociales, gobierno, empresas, etc. Y les quiero mostrar algo muy tangible. Cuando comenzamos este viaje de millones de agentes de cambio, si ven el primer mapa, solamente estábamos en estos lugares muy específicos. Hoy, gracias a todo un equipo extendido de conectores y embajadores de la mayoría de los estados de México, embajadores que son jóvenes agentes de cambio que después de un año son de los agentes de cambio que más me inspiran todos los días para hacer lo que estoy haciendo. Gracias a ellos ya podemos pensar en un México que cada vez más tiene más agentes de cambio, o por lo menos están visibilizando a más agentes de cambio. Y le estamos equipando con herramientas para que sigan haciendo lo que están haciendo y escalándolos. Todos esos punticos azules es donde ya podemos hablar de más compromisos. Y estamos tan felices que queremos ir expandiendo a muchos más territorios y más geografías diversas, porque los agentes de cambio no solamente están aquí en Ciudad de México, sino que están en todos lados. Los agentes de cambio estamos en todos lados si sabemos dónde buscarlos y cómo buscarlos. Entonces, quiero aprovechar como en este espacio agradecer a toda esa comunidad de millones de agentes de cambio, porque este proyecto no se puede hacer solo. Ahí fue el aprendizaje. Después de un año hay que reconocer que en conjunto, con toda nuestra comunidad de conectores, de embajadores, lo hacemos posible. Hacemos el posible de llegar más cerca a la visión de que todos podemos ser agentes de cambio. El primer día empezamos este proyecto solamente activando 400 jóvenes agentes de cambio en todo México. Hoy, ya cerrando poco a poco, estamos hablando de una activación de más de 400,000 agentes de cambio que se están beneficiando indirectamente y 150 compromisos que se están beneficiando directamente con este programa. No estoy aquí para hacerle publicidad. Lo que yo estoy aquí es mostrar solamente un ejemplo de un proyecto en que le apostamos a generar una comunidad para solucionar un problema. Y es que no todos tienen el acceso al conocimiento y las herramientas para ser un agente de cambio. Nosotros estamos haciendo eso posible para todos, haciendo todo ese esfuerzo, pero no lo estamos haciendo solos. Lo estamos haciendo con muchos actores sociales. Lo hacemos ejerciendo las habilidades transformadoras. Hoy podemos hablar de todos estos aliados que tenemos, desde Girl Up en Aguascalientes, desde Un Techo, desde un INSADE, desde un What One Foundation, desde tantas personas y organizaciones de diferentes tamaños que están beneficiando a diferentes agentes de cambio. Desde niñas de 6 a 8 años que las hacen reconocer que ellas tienen un superpoder por ser un ser humano y por ser una mujer, desde un Unbox que enseña desde su programa de Siculi tanta manera de ser un gran emprendedor social y generar impacto social y cambiar el mundo. Tenemos tantos, digamos que organizaciones que se la están rifando que estoy feliz de colaborar con ellos, porque ellos son los agentes de cambio. Y ellos son los que están generando este gran edificio. Aquí estoy viendo un gran edificio que ya está construido. Solamente que el ser humano solamente queremos ir creciendo y creciendo y llegar hasta las nubes. Pero ya llegamos a las nubes. Este nuevo año y queremos sumar a más agentes de cambio, es simplemente una invitación, porque no soy el único en esta conversación en que puedo decir de que somos un agente de cambio, pero entre todos
podemos generar un impacto que la humanidad nunca ha visto. Tenemos que sumarnos cada día más. Tenemos que ser millones de agentes de cambio, desde diferentes roles, desde diferentes organizaciones. Esta foto es la representación de todo lo que queremos lograr. De hecho, esta foto es de Guadalajara. Es de todas estas personas que en sus universidades, en sus escuelas, en sus comunidades se la están rifando. Pero no solamente sonriendo por la foto, sino que esto fue al final de una jornada de codiseño en que caímos en cuenta de que hay actores sociales que estamos haciendo lo mismo. Y cuando empezamos a conectar entre ellos, la alegría y el calentura que le da uno al pecho y sentir no estoy solo, es algo que nadie nos puede dar. Porque ahí ya nos empezamos a conectar, no solamente para hacer propuestas conjuntas y eso, sino desde simplemente tener un colega que yo pueda llamar y decir, oye, me da mucho coraje esta parte del problema, ¿cómo podemos solucionarlo? Y empezar a generar ideas juntos. Esa es una comunidad. Aprovechen este día, este resto de días del Changemaker Day para hacer nuevas conexiones, para reconocer la comunidad en que ustedes están. Reconocer que ustedes son de un privilegio muy lindo, de que ustedes son agentes de cambio, están en una tribu que tienen que llevar muy cerca de su corazón, porque así es como vamos a solucionar los problemas de hoy, no de ninguna otra manera. Los esfuerzos aislados siguen manteniendo silos. Lo que tenemos que hacer es romper los silos que nos dividen y empoderarnos y tomar la mano del otro y hacer que la solución no sea de un superhéroe, sino de todos los superhéroes de la sociedad. Somos todos o nada, ¿cierto? Entonces, con eso quiero terminar, invitarlos a que se sumen, no solamente a millones de agentes de cambio, sino súmense a que ustedes sean la inspiración de más agentes de cambio en su comunidad, porque solos somos agentes de cambio, pero juntos somos millones de agentes de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por compartirnos tanto y con tanta pasión. A continuación, vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas que recibimos a través de nuestras redes sociales. Te recordamos que nos quedan como 15 minutos para responderlas. La primera pregunta la hace Natalia Merino y dice, ¿cómo promover el networking o la suma de esfuerzos con una comunidad religiosa que usualmente es muy conservadora? Mira, algo que a veces, y esto es un acto de empatía muy linda, y creo que ahí las instituciones religiosas puede ser un buen esfuerzo. Nosotros, digamos que siempre llegamos con nuestras ideas preliminares sobre, digamos, sobre esas instituciones religiosas, por lo que hemos escuchado en las noticias, sobre nuestras propias experiencias también, pero también cuántas veces no nos hemos sentado a simplemente escucharlos, escuchar de dónde vienen esas creencias. La empatía no es simplemente venir a evangelizar, de hecho, irónicamente, y decir que lo que ellos están haciendo es incorrecto ni eso, sino pensar y ver desde el potencial y mirar un poquito desde el otro lado y la perspectiva. Oye, cuéntame un poquito más de por qué eres aparentemente conservador. Porque ¿de dónde viene eso? O sea, empezar a preguntar cosas más no desde querer juzgar, sino querer comprender. Y cuando empezamos a generar esta relación y vínculos, las personas diferentes a nosotros se van a ir abriendo porque se sienten confianza para hacerlo y que tú sepas más de ellos y de dónde vienen. Y van a ver de que las personas no son malas por naturaleza, jamás. Es que eso es un concepto, digamos que impuesto, sino que las personas vienen de una carga histórica distinta, una carga cultural distinta. Cuando empezamos a comprender eso, vamos a quitar esas barreras que nos separan y podemos empezar a generar conversación conjunta, inclusive generar proyectos conjuntos para el beneficio de toda la sociedad, porque eso es lo que más nos importa entre todos. Gracias. La segunda pregunta la realiza Ivana Robledo y dice, ¿cómo se logra una inner transformation para otra gente? Es decir, gente con mindsets anticuados. Tenemos que primero como ver qué es para ti un mindset inadecuado, ¿cierto? Porque vamos a lo mismo, yo creo que es respondiendo la pregunta anterior.
no, es pensar un poquito en mindsets diversos, diferentes, porque yo vengo de una familia muy conservadora, ¿cierto? Y yo llegué a paz con eso hace mucho tiempo. Mi país es muy conservador. Y digamos que yo crecí siendo un joven LGTBI y bueno, y nunca me comprendieron. O sea, la verdad es que yo me quedé hasta ya empezando mi adultez enclosetado y siempre pensé que mis papás me iban a juzgar. En el momento que yo comprendí por qué ellos tenían ese mindset, por qué ellos eran conservadores, por qué tenían miedo de que su hijo fuera gay, digamos que eso me abrió muchas luces. Pude tener una conversación mucho más profunda con ellos, quitarles los miedos que ellos tenían y asegurarles que yo quería simple ser feliz y que ellos me hacen felices aceptándome como ellos quisieran y no le exigía a mi papá o mi mamá ciertas cosas que ellos no estaban dispuestos a dar. Dejé que ellos hicieran su camino de la mejor forma que ellos que parecían, cambiando su mindset poco a poco y eso. Pero eso solo sucedió cuando empecé a generar diálogo con ellos y que ellos me expresaran sus miedos y yo comprenderlos y yo mostrar mis miedos, como generar este diálogo y generar, digamos que, un encuentro entre las dos partes. Entonces es posible, ¿cierto? Pero no hablar de mindsets inadecuados, sino diversos y mirar cómo podemos llegar a acuerdos. Ok, gracias. Y la última pregunta la realiza Violeta Sandoval y pregunta, ¿dónde podemos tener más información para integrarnos a una comunidad de agentes de cambio? Ay, muchas gracias, Violeta. Pues mira, nosotros en este momento tenemos nuestra plataforma abierta a cualquier persona. Simplemente es www.millonesdeagentesdecambio.org, que en un momentico lo pondrán o si alguien me puede colaborar en el chat. En esa plataforma vas a ver todos los compromisos que en este momento hemos sumado, más de 150 de todas partes de México, pero además, y lo que más yo creo que a ustedes les interesa es que van a tener la posibilidad de unirse a este movimiento. A través de un pequeño formulario, tú vas a poder contarnos un poquito sobre el impacto social que ustedes ya están generando, contarnos de su proyecto y contarnos su compromiso a generar a más agentes de cambio. Es bastante sencillo, no les demora más de una horita como de reflexión y mirar qué es el impacto que ustedes y el cambio que ustedes quieren ver en el mundo. Y después de eso, nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes para ser parte de la segunda generación y que ustedes puedan unirse y involucrarse y tener oportunidades para que no solamente ustedes sean agentes de cambio, sino que podamos promover a más agentes de cambio y que ustedes tengan más oportunidades y herramientas para seguir escalando. Pues muchas gracias, Santiago. Sin más por el momento, damos cierre a esta gran ponencia. Agradecemos nuevamente a Santiago por compartirnos y a ustedes, el público. Los invitamos a seguir conectados para disfrutar del resto de las actividades que les tenemos preparadas. Muchas gracias. Hasta luego.